Bienvenidos a la comunidad de Máquina del Miedo. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Ahora ponte cómodo, relájate que ya comenzamos. Me llamo Ernesto, tengo 39 años y durante toda mi vida pensé que las historias de fantasmas, de apariciones y de maldiciones eran solo inventos para asustar a los niños o para vender libros y películas de terror. Crecí en un hogar donde mi padre solía decir que la muerte era solo un final, nada más, y que aquellos que decían haber visto sombras o figuras no eran más que personas con la mente débil o con problemas de imaginación. Yo me aferré a esa visión durante muchos años, hasta la noche en la que mis propios ojos fueron testigos de lo imposible, hasta la noche en la que descubrí que hay cosas que habitan en la oscuridad, esperando, hambrientas, deseosas de que alguien como yo cruce su camino. Todo empezó un viernes, a finales de octubre, cuando decidí visitar a un amigo que vivía en las afueras de un pequeño pueblo rodeado de colinas y extensos bosques. Él me había invitado varias veces y yo siempre posponía la visita por cuestiones de trabajo, pero aquella semana algo me impulsó a aceptar. Conduje más de 4 horas hasta llegar a la región, y mientras avanzaba por la carretera angosta, noté cómo el paisaje se volvía cada vez más sombrío. Los árboles eran altos y retorcidos, sus ramas parecían garras que se extendían sobre el asfalto, bloqueando la luz de la luna que apenas lograba filtrarse. Era como si la naturaleza misma quisiera advertirme que no continuara. Cuando finalmente llegué al pueblo, noté que había algo extraño en el ambiente. Las calles estaban casi vacías, a pesar de que apenas eran las 9 de la noche. Un par de ancianos me miraron pasar desde la entrada de una vieja tienda, y sus miradas eran frías, cargadas de una desconfianza que me incomodó de inmediato. Pregunté por la casa de mi amigo, pero lo que realmente llamó mi atención fue la reacción de la gente cuando mencioné el nombre del camino que debía tomar, Camino del Árbol Viejo. El silencio se hizo pesado, los rostros de quienes me escucharon se tensaron y uno de los hombres, con voz quebrada, dijo: «No te detengas allí, pase lo que pase, sigue conduciendo». No entendí del todo sus palabras, pero algo en la seriedad de su mirada me erizó la piel. Ignoré la advertencia, pensando que solo eran supersticiones de pueblo, y seguí mi ruta. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. El árbol viejo no era un árbol cualquiera, era enorme, tan retorcido que parecía imposible que aún siguiera en pie. Sus ramas se extendían como huesos desfigurados hacia el cielo, y en su tronco se notaban cicatrices profundas, marcas de hacha que parecían demasiado antiguas para recordar quién las había hecho. Me detuve un instante para observarlo, atraído por su presencia inquietante, y juro que en ese momento vi algo colgado entre las ramas más altas. Era la silueta de una mujer, balanceándose levemente como si una brisa invisible la meciera. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún muñeco, quizás restos de alguna broma cruel, pero cuando enfoqué con las luces del coche, sentí que la sangre se me helaba. Era una mujer real, o al menos eso parecía. Su piel pálida brillaba bajo la tenue luz, su cabello largo y negro caía como una cascada oscura, cubriéndole gran parte del rostro. Lo más perturbador era que, a pesar de estar suspendida, sus ojos se movieron y se encontraron con los míos. Fue solo un segundo, pero Sexta claramente cómo me observaba, con un odio tan puro que sentí que el aire me abandonaba. Pisé el acelerador con fuerza y me alejé del lugar sin atreverme a mirar por el retrovisor. Sin embargo, aunque el coche avanzaba, mi corazón seguía atrapado en aquella visión. Llegué a la casa de mi amigo con el rostro desencajado. Él me recibió sorprendido, preguntando qué me ocurría, y yo intenté restarle importancia, diciendo que estaba cansado del viaje. Cenamos, conversamos un poco y luego me mostró la habitación donde pasaría la noche. Pero apenas cerré los ojos, la imagen de aquella mujer regresó a mi mente con una claridad insoportable. La veía balancearse, veía sus ojos hundidos mirándome, escuchaba un crujido de ramas que se mezclaba con lo que parecía ser un susurro femenino llamándome por mi nombre, un nombre que nunca debió conocer.
Desperté empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina oscura de la habitación. Encendí la lámpara, pero no había nadie. Traté de tranquilizarme, convenciéndome de que todo había sido producto del cansancio y la sugestión, hasta que al día siguiente, mientras desayunábamos, le conté a mi amigo lo que había visto. Su rostro palideció y me pidió que no mencionara eso en voz alta. Me dijo que en el pueblo todos conocían la historia del árbol viejo, pero que pocos se atrevían a hablar de ello. Con el tiempo me contó más detalles que me hicieron comprender que lo que había visto no era una ilusión. Se decía que hace más de 50 años, una mujer llamada Clara había sido hallada colgando de ese árbol. Nadie supo si fue suicidio o asesinato, pero desde entonces, muchos aseguraban que su espíritu seguía allí, atrapado, maldito, incapaz de descansar. Los lugareños hablaban de gritos en la madrugada, de sombras que aparecían en las ventanas de las casas cercanas, de viajeros que jamás regresaron después de detenerse a mirar demasiado tiempo. Algunos incluso decían que Clara buscaba venganza, que atrapaba con la mirada a quienes tenían la desgracia de cruzarse con ella. Yo escuchaba incrédulo, pero dentro de mí algo ya había cambiado. No podía olvidar sus ojos, no podía sacudirme la sensación de que aquella mujer me había marcado de alguna manera. Esa misma tarde, contra toda lógica, sentí una atracción enfermiza hacia el árbol viejo. No debía hacerlo, pero mi curiosidad pudo más. Tomé las llaves de mi coche y, sin decirle nada a mi amigo, conduje de regreso al lugar. El sol estaba cayendo, tiñendo el cielo de un rojo intenso, y el árbol parecía aún más siniestro bajo aquella luz. Aparqué a un costado y descendí, caminando hacia él como si mis pies se movieran por voluntad propia. Cada paso que daba parecía retumbar en el silencio del bosque. De pronto, una ráfaga de viento agitó las ramas y escuché claramente una risa ahogada, como si viniera de lo alto. Alcé la mirada y allí estaba ella, colgando nuevamente, pero esta vez su cuerpo se agitaba con movimientos espasmódicos, grotescos, como si luchara contra una cuerda invisible que la mantenía suspendida. Su rostro estaba parcialmente cubierto por el cabello, pero lo poco que vi me heló hasta los huesos. Su boca se abrió de manera antinatural, dejando escapar un gemido largo y desgarrador. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me oprimiera el corazón, y una voz femenina retumbó en mi cabeza, susurrando mi nombre una y otra vez: Ernesto, Ernesto. No recuerdo cómo logré regresar al coche, solo sé que cuando recobré el control estaba conduciendo a toda velocidad, con las manos temblando sobre el volante y el rostro empapado en lágrimas. Desde esa noche, mi vida dejó de ser la misma. Empecé a verla en todas partes, reflejada en los espejos, en las ventanas oscuras, incluso en los sueños que se volvían cada vez más reales. Era como si hubiera abierto una puerta que jamás debí cruzar, como si al mirarla aquella primera vez, algo de ella hubiera entrado en mí. Y lo peor, lo más aterrador de todo, es que cada vez que la veo, su rostro se acerca un poco más al mío. Sé que llegará el momento en que no será una visión, en que podré sentir su aliento frío sobre mi piel, y cuando eso suceda, temo que ya no podré escapar. Después de aquella noche mi vida dejó de tener sentido. Pensé que al alejarme del pueblo y regresar a la ciudad lograría escapar de esa maldita visión, pero estaba equivocado. El árbol seguía allí, en mi memoria, como una herida que no cerraba, y la mujer macabra que lo habitaba parecía haberme seguido a todas partes. Al principio fueron pequeñas cosas, detalles que cualquiera podría atribuir al cansancio o al estrés. Una sombra que se movía en el rincón de mi habitación cuando estaba seguro de que estaba solo. Un murmullo apagado en la oscuridad que parecía repetir mi nombre. Un perfume extraño, húmedo y agrio, como de tierra mojada mezclada con sangre seca, que aparecía de repente en lugares cerrados. Intentaba convencerme de que eran imaginaciones mías, pero pronto comprendí que no lo eran. La primera vez que ocurrió de verdad fue una madrugada, apenas 2 días después de regresar. Estaba dormido cuando sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo,
tan helado que me costaba respirar. Abrí los ojos y la vi. Estaba de pie a los pies de mi cama, con el mismo vestido sucio y desgarrado, el cabello negro cubriéndole gran parte del rostro, pero lo suficiente para dejar ver su sonrisa deformada, una sonrisa que no era humana. No gritó, no se movió, solo me observó con esos ojos hundidos que parecían agujeros sin fin. Parpadeé, y en ese instante desapareció, pero la marca del terror ya estaba grabada en mí. Desde entonces no hubo noche en la que pudiera dormir tranquilo. Mi casa se había convertido en una prisión de sombras. Escuchaba pasos en el pasillo, puertas que se cerraban solas, objetos que cambiaban de lugar. Una mañana encontré el espejo del baño empañado, y sobre el vidrio estaba escrita una palabra con letras torpes y temblorosas: «Eres mío». Mis manos temblaban mientras intentaba limpiar el cristal, pero la frase no desaparecía por completo, como si se hubiera grabado en la superficie. Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo la historia de aquella mujer. Pasé horas buscando en internet, leyendo artículos viejos, foros de misterio, incluso contactando con personas que decían conocer leyendas similares. Descubrí que Clara, la mujer que había muerto colgada en el árbol viejo, había sido acusada de brujería en su tiempo. Se decía que había practicado rituales oscuros, que ayudaba a mujeres desesperadas a través de pactos prohibidos y que finalmente fue linchada por los mismos habitantes del pueblo. La ahorcaron sin juicio, sin piedad, y desde entonces su espíritu quedó atrapado en aquel lugar, lleno de odio hacia todo lo que estuviera vivo. Lo peor fue encontrar un testimonio en un blog olvidado, escrito por alguien que aseguraba haberla visto también. El relato era idéntico al mío: la mujer colgando, el contacto visual, las apariciones posteriores en sueños y reflejos. El autor del testimonio había escrito su última entrada diciendo que no podía más, que Clara lo llamaba constantemente y que sentía que tarde o temprano tendría que regresar al árbol para reunirse con ella. No hubo más publicaciones. Me obsesioné con esa idea, repasaba esas palabras una y otra vez, y aunque me horrorizaba, también había en mí una atracción incomprensible, como si esa maldita entidad me hubiera marcado como suyo. Cada día que pasaba, su presencia se hacía más fuerte. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, la sexta reflejada en el espejo retrovisor del coche, estaba sentada en el asiento trasero, su cabeza inclinada hacia un lado, observándome fijamente. Frené de golpe y giré para verla directamente, pero el asiento estaba vacío. Aún así, el olor a humedad y carne podrida permaneció flotando en el aire durante todo el trayecto. Ya no podía huir. Una noche, desesperado, decidí hablar con mi amigo del pueblo, el único que conocía esa historia desde el principio. Lo llamé por teléfono y, apenas escuchó mi voz, supo que algo andaba mal. Viajé de nuevo hasta su casa, aunque cada parte de mí me decía que no lo hiciera. Cuando llegué, me recibió con un rostro cansado y preocupado. Me llevó a la sala y cerró todas las ventanas y puertas antes de dejarme hablar. Le conté todo: las apariciones, los sueños, el espejo, la presencia constante. Guardó silencio por un momento, luego me confesó algo que me heló aún más la sangre. No era el primero. Otros forasteros habían visto a la mujer en el árbol y todos habían terminado igual, obsesionados, perseguidos, arrastrados poco a poco hacia la locura o la muerte. Nadie podía escapar de ella una vez que sus ojos se cruzaban con los tuyos. Ella elige, me dijo mi amigo con voz apagada, y parece que te eligió a ti. Le pedí una solución, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Me habló de un anciano del pueblo, alguien que había sido considerado curandero y que conocía antiguos rituales para enfrentar a los espíritus. Lo visitamos esa misma noche. El anciano era un hombre encorvado, con la piel arrugada como corteza de árbol y unos ojos grises que parecían ver más allá de lo visible. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y cuando terminé asintió con gravedad: ella no descansará jamás, porque su muerte no tuvo justicia. No busca paz, busca compañía en su condena, y tú la miraste, le diste entrada, ahora está unida a ti. Sentí que el aire se volvía pesado, casi irrespirable.
El anciano me dijo que había una manera de romper el vínculo, pero era peligrosa. Tenía que regresar al árbol viejo, enfrentarla en el mismo lugar donde murió y realizar un ritual de liberación. Advirtió que no todos sobrevivían, que algunos terminaban colgando del árbol junto a ella. Dudé, pero al mismo tiempo sabía que no tenía alternativa. Si no lo intentaba, tarde o temprano ella me arrastraría a su mundo. Esa noche apenas dormí, pero tomé la decisión. Volvería al árbol. El camino hacia allí parecía más oscuro que nunca. Mi amigo me acompañó hasta cierto punto, pero no quiso acercarse demasiado. No quiero verla otra vez, me dijo con un temblor en la voz. El anciano me entregó un pequeño amuleto hecho de hueso y cuerda, y un frasco con un líquido espeso y rojo. Me explicó las palabras que debía pronunciar, las ofrendas que debía dejar al pie del árbol y, sobre todo, me advirtió que bajo ninguna circunstancia respondiera si ella me hablaba. Ella intentará engañarte con la voz de quienes amas. No la escuches. Si lo haces, ya no habrá vuelta atrás. Con el corazón golpeando en mi pecho como un tambor, avancé hacia el árbol viejo. El viento soplaba fuerte, las ramas crujían y parecían murmurar mi nombre. Al llegar, sentí que el suelo vibraba bajo mis pies, como si el lugar estuviera vivo. Coloqué el amuleto en el suelo, derramé el líquido rojo sobre las raíces y pronuncié las palabras que el anciano me había enseñado. Al principio no pasó nada. Luego, un grito desgarrador rompió la noche, un grito que no provenía de una garganta humana. Levanté la vista y allí estaba ella, suspendida, pero ahora su cuerpo se agitaba con una furia inhumana. Sus brazos se estiraron hacia mí, más largos de lo que deberían ser, y su rostro, aquel rostro que nunca olvidaré, estaba tan cerca que casi podía sentir su respiración podrida. Ernesto, ven conmigo, susurró con una voz que se transformó en la de mi madre muerta. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mis manos temblaban, pero recordé la advertencia del anciano. Cerré los oídos a sus palabras y continué el ritual, repitiendo las frases con todas mis fuerzas. El aire se volvió un torbellino, las ramas se agitaban violentamente, y de pronto sentí que algo invisible me golpeaba el pecho, lanzándome varios metros hacia atrás. Caí al suelo con el cuerpo adolorido, y lo último que vi antes de perder el conocimiento fue a la mujer gritando, su silueta deformándose como humo bajo la luna. Cuando desperté, estaba amaneciendo. El árbol seguía allí, inmóvil, y no había rastro de ella. Pensé que lo había logrado, que por fin era libre. Pero entonces, escuché un susurro suave. Justo detrás de mí, esto apenas comienza. Desperté en el suelo frío, junto al árbol viejo, con la luz grisácea del amanecer filtrándose entre las ramas retorcidas. Me dolía todo el cuerpo, como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible, y por un instante creí que lo ocurrido durante la noche no había sido más que una pesadilla. Pero al levantarme sexta las marcas en la tierra, el amuleto roto, las raíces manchadas por aquel líquido rojo, las huellas de mis propios pasos marcadas alrededor del tronco. No había soñado, lo había enfrentado, había pronunciado las palabras, había desafiado a esa presencia, y aún así, su voz había regresado a mí al final. Esto apenas comienza. Esas palabras me acompañaron durante los días siguientes como un eco constante en mi mente. Intenté retomar mi vida, regresar al trabajo, fingir que todo estaba bajo control, pero cada rincón de mi casa, cada reflejo en las ventanas, cada sombra al anochecer me recordaba que ella seguía allí. Ya no aparecía de pie frente a mi cama, ni se mostraba en los espejos de manera directa. Ahora se deslizaba de forma más sutil, como si disfrutara jugar conmigo. Escuchaba risas apagadas detrás de las paredes. Veía su silueta por el rabillo del ojo en la cocina, en el pasillo, incluso en la oficina mientras todos trabajaban ajenos a mi tormento. Una tarde, mientras conducía por la ciudad, el semáforo se puso en rojo y me detuve. Miré a un costado y allí estaba, sentada en la acera, con el mismo vestido desgarrado, el cabello cubriéndole el rostro, completamente inmóvil. Nadie más parecía verla. El semáforo cambió y arranqué con tanta brusquedad que casi choqué con otro coche.
Los insultos de los conductores se mezclaban con el latido frenético de mi corazón. Comprendí entonces que el ritual no había roto nada, tal vez incluso había fortalecido el vínculo. El anciano me había advertido, pero yo, desesperado, lo ignoré todo. Volví a buscarlo, exigí respuestas. Lo encontré sentado frente a su casa, como si me hubiera estado esperando. Al verme se levantó con dificultad y negó con la cabeza. Ella ya está dentro de ti, no hay escapatoria fácil. Lo tomé del brazo, suplicando, gritando, pero él no se inmutó. Me explicó que Clara no era un espíritu común. Su muerte había estado envuelta en odio, en injusticia, y lo que quedó de ella no era un alma buscando paz, sino una entidad que se alimentaba de los vivos. Ella necesita un reemplazo, dijo con voz grave, alguien que ocupe su lugar en el árbol para que pueda vagar libre, y ha decidido que seas tú. Esas palabras me destrozaron. Lo insulté, le dije que debía haber otra manera, pero el anciano guardó silencio. Antes de que me marchara, me entregó un pequeño cuaderno viejo, con páginas amarillentas y escritura ilegible. Aquí están los intentos de otros antes que tú. Léelo, quizás encuentres algo que yo no pude. Guardé el cuaderno y me fui, lleno de rabia y desesperación. Esa noche lo abrí. La mayoría de las páginas estaban manchadas, borradas por el tiempo, pero algunas frases se distinguían. Los ojos son la llave, no responder a la voz, el árbol exige sangre. Había descripciones de hombres y mujeres que, como yo, habían visto a la mujer en el árbol. Todos contaban experiencias similares, apariciones, susurros, sueños cada vez más reales. Algunos hablaban de haber intentado escapar a otras ciudades o incluso a otros países, pero ella siempre regresaba. Ninguno de los relatos tenía un final feliz. Muchos terminaban de manera abrupta, como si el escritor hubiera desaparecido antes de concluir. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas y comprendí que mi destino estaba sellado, pero me negaba a aceptarlo sin luchar. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió todo. Una llamada telefónica en mitad de la madrugada. Contesté medio dormido y escuché la voz de mi madre, muerta hacía años. Hijo, vuelve al árbol, no tengas miedo, estaré contigo. El teléfono se me resbaló de las manos. El anciano tenía razón. Ella podía imitar voces, podía usar mis recuerdos más dolorosos para arrastrarme hacia su condena. Esa noche no dormí. Caminé por la casa con un cuchillo en la mano, convencido de que en cualquier momento ella aparecería. A las 3 de la mañana, escuché golpes en la puerta. Abrí lentamente, y lo que vi me dejó sin aliento. Frente a mí estaba mi propio reflejo, pero pálido, con los ojos negros como pozos vacíos. Sonrió y dijo, ya casi es hora. Cerré la puerta de golpe, pero la risa se filtró a través de la madera. Desde ese instante supe que no podía resistir mucho más. Comencé a perder la noción del tiempo. Los días se mezclaban con las noches, y yo ya no diferenciaba entre sueño y realidad. En cada superficie reflectante aparecía su rostro, a veces lejano, a veces tan cerca que parecía a punto de salir. Dejé de encender las luces, dejé de mirar espejos, pero nada funcionaba. Ella estaba conmigo en todo momento. Finalmente, tomé una decisión. Volvería al pueblo una vez más, no para huir ni para hacer rituales, sino para enfrentarla directamente. Si quería que yo ocupara su lugar, tendría que mirarme a los ojos y arrebatármelo. Preparé una mochila con lo mínimo y conduje durante horas hasta llegar al mismo camino donde la había visto por primera vez. El cielo estaba cubierto de nubes, y el aire olía a tormenta. Cada metro que me acercaba al árbol viejo, sentía como mi cuerpo se debilitaba, como si una fuerza invisible intentara detenerme. Aún así avancé, empujado por una mezcla de rabia y resignación. Al llegar, el árbol parecía más imponente que nunca. Sus ramas se agitaban sin viento, sus raíces sobresalían como venas gigantes. Frente a él, sentí que la tierra respiraba, y entonces la vi. No colgaba ya de las ramas. Estaba de pie, al pie del tronco, esperándome. Su rostro estaba descubierto,
pálido, con los ojos hundidos y la boca torcida en una sonrisa macabra. Su piel parecía estirarse y agrietarse como cuero viejo. «Sabía que volverías», dijo con una voz que era todas las voces que amé en mi vida, mezcladas en una sinfonía grotesca. Caí de rodillas, paralizado por el miedo, pero dentro de mí una chispa de desafío ardía. Le grité que no le pertenecía, que jamás ocuparía su lugar. Ella rió, una risa hueca que resonó en todo el bosque. «Ya eres mío, Ernesto. Lo fuiste desde la primera vez que me miraste». El aire se volvió denso, las sombras se alargaron, y sentí como el suelo bajo mis pies se abría. El árbol se agitaba, gimiendo como un ser vivo. De pronto, una cuerda vieja y carcomida surgió de entre las ramas y se enroscó en mi cuello. Intenté arrancarla, pero era inútil. La presión aumentaba, mis pulmones ardían, y mientras me ahogaba vi su rostro acercarse al mío, tan cerca que podía ver los gusanos moviéndose en sus mejillas. «No luches», susurró. «Esto es lo que siempre estuviste destinado a ser». En ese instante recordé las palabras del cuaderno: «Los ojos son la llave». Con las últimas fuerzas que me quedaban, la miré fijamente, sin apartar la vista, desafiando ese abismo de oscuridad. Algo cambió. Ella retrocedió un paso, su sonrisa se borró, y por primera vez sexta miedo en sus ojos. La cuerda aflojó un poco. Entonces comprendí, debía mantener su mirada, debía forzarla a enfrentarse a sí misma. Grité con toda mi rabia y mi dolor, obligándola a sostener aquel contacto. El bosque entero pareció temblar, las ramas se quebraban, y ella comenzó a retorcerse, a deformarse como si ardiera por dentro. Su grito fue ensordecedor, y la cuerda que me ahorcaba se rompió en 1000 fragmentos que desaparecieron en el aire. Caí al suelo jadeando, mientras la mujer se disolvía lentamente en humo negro que fue absorbido por las raíces del árbol. Pensé que había vencido, que todo había terminado, pero entonces, justo antes de desvanecerse por completo, escuché su voz dentro de mi cabeza: «Nos volveremos a ver. Nadie escapa del árbol». Y comprendí que aquello no era el final, sino solo una tregua. Creí que aquella noche en el árbol viejo había terminado todo. Creí que al enfrentarla y sostener su mirada hasta verla desintegrarse en aquel humo negro, había conseguido mi libertad. Pero los días posteriores me demostraron que estaba equivocado. La primera señal fue el silencio. Durante semanas no ocurrió nada. No había risas en la oscuridad, ni sombras en los espejos, ni susurros en la madrugada. Pensé que quizá había logrado lo imposible. Volví a mi vida normal. Intenté recuperar el sueño, trabajar, sonreír. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Era un silencio demasiado perfecto, un vacío que parecía acecharme desde la distancia, como la calma antes de una tormenta. Una noche desperté sobresaltado y encontré en la pared de mi habitación una marca, la silueta de un árbol, dibujada con lo que parecía sangre seca. Al tocarla, mis dedos quedaron manchados. No podía ser una coincidencia. Ella había regresado. Esa misma madrugada el teléfono sonó. Contesté temblando y escuché su voz. Pero esta vez no era la de mi madre ni la de nadie conocido. Era su propia voz, gutural, grave, inhumana. «Te dije que volveríamos a vernos». El aparato explotó en chispas en mi mano y quedé en penumbras, con el corazón a punto de salirse del pecho. Comprendí entonces que la maldición no podía romperse tan fácilmente. Clara no había desaparecido, simplemente había regresado al árbol, esperando, fortaleciendo su odio, y ahora me reclamaba con más fuerza. Decidí volver al anciano del pueblo. Cuando llegué, lo encontré más débil que nunca, sentado junto al fuego, con la mirada perdida. Me observó con tristeza y me dijo: «Sabía que volverías. Nadie escapa del árbol, nadie». Le pregunté si existía alguna manera definitiva de acabar con ella, y tras un largo silencio asintió: «Hay una sola forma. Debes darle lo que ella exige. Un sacrificio humano, alguien que ocupe su lugar, alguien a quien el árbol acepte como ofrenda. Solo entonces podrá ser libre». Sus palabras me helaron. ¿Matar a alguien inocente para salvarme a mí mismo? Era impensable, pero al mismo tiempo la desesperación crecía dentro de mí. Ella estaba cada vez más cerca,
lo sentía. Esa misma noche, mientras regresaba, la vi de nuevo, no como antes, no en reflejos ni en sombras. Estaba de pie en medio de la carretera, bloqueando el paso, con los brazos extendidos. Frené en seco y el coche se apagó de golpe. Ella avanzó lentamente hacia mí, arrastrando los pies, y cada paso que daba hacía crujir el aire como si se rompiera el mundo. Golpeé el volante, intenté encender el motor, pero nada respondía. Cuando levanté la vista, estaba justo frente al parabrisas, mirándome con esos ojos vacíos que parecían absorber la luz. No recuerdo cómo logré salir de allí. Solo sé que cuando recuperé la conciencia, estaba en un motel al borde de la carretera, cubierto de sudor y con el corazón desbocado. El recepcionista me dijo que me había encontrado dormido al volante, que me estacioné solo, pero yo sabía la verdad. Ella me había llevado allí. Los días siguientes fueron un infierno. Dejé de trabajar, dejé de comer, apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos la veía, colgando, balanceándose, o de pie, extendiendo sus brazos hacia mí. Empecé a escuchar su voz en todas partes, incluso en la calle, entre la gente. Susurraba mi nombre, prometía descanso, prometía que todo acabaría si simplemente aceptaba unirme a ella. El anciano tenía razón, yo era el elegido, y cada día que pasaba, la idea de rendirme se volvía más tentadora. Finalmente, una noche de tormenta, tomé la decisión. Si no podía escapar, si no podía vencerla, entonces iría al árbol una última vez. Conducí bajo la lluvia torrencial, las luces de mi coche apenas iluminaban el camino embarrado. Cuando llegué, el árbol viejo parecía más vivo que nunca. Sus ramas se agitaban con furia, los relámpagos iluminaban su silueta retorcida, y a su alrededor el aire vibraba como si miles de voces gritaran al unísono. Caminé hacia el empapado, con el corazón al borde de estallar, y allí estaba ella, esperándome. Esta vez no colgaba ni se ocultaba entre las sombras. Estaba de pie, con el rostro descubierto, mostrando toda su podredumbre. Gusanos asomaban de sus mejillas, su piel colgaba a jirones, y sin embargo sus ojos brillaban con un poder indescriptible. «Ven conmigo», dijo extendiendo la mano. «Tu lugar está aquí». Me arrodillé, agotado, derrotado. Pensé en aceptar. Pensé en dejarme arrastrar de una vez y acabar con la tortura. Pero entonces recordé el cuaderno que el anciano me había dado. Entre sus páginas había una última frase que casi había olvidado: el sacrificio puede ser uno mismo. En ese momento comprendí, no necesitaba entregar a otro, podía ofrecerme yo, pero no de la forma que ella quería, no como víctima, sino como desafío. Me levanté con las fuerzas que me quedaban y saqué un cuchillo que había llevado conmigo. Me corté la palma de la mano y dejé que la sangre cayera sobre las raíces del árbol. «Aquí está mi sacrificio», grité bajo la tormenta. «Pero no seré tu esclavo, no seré tu reemplazo. Si quieres llevarme, tendrás que consumirlo todo». El árbol tembló, rugiendo como un animal herido. Ella gritó, un chillido agudo que rompió el aire, y se abalanzó sobre mí. Sentí sus manos frías en mi cuello, sus uñas enterrándose en mi piel, y su rostro deformado tan cerca que podía oler la podredumbre de su aliento. Pero yo no aparté la vista, la miré directamente a los ojos, como aquella vez, pero ahora con toda mi voluntad, con toda mi rabia. La sangre que caía sobre el árbol empezó a brillar con un resplandor rojizo, y las raíces se movieron, enroscándose alrededor de ambos. Ella gritaba, yo gritaba, y el bosque entero parecía arder en un fuego invisible. Entonces ocurrió, un rayo cayó sobre el árbol, partiéndolo en dos. La explosión me lanzó varios metros atrás. El humo, el fuego, la lluvia mezclados crearon un caos indescriptible. Cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. El árbol ardía lentamente bajo la tormenta, sus ramas retorcidas colapsando sobre sí mismas. Me puse de pie tambaleando, con la ropa hecha jirones y el cuerpo cubierto de heridas. Caminé hasta el tronco partido y sexta las cenizas mezcladas con mi sangre en el suelo. Algo dentro de mí me dijo que la había destruido, que el vínculo se había roto, y por primera vez en meses sentí un silencio real, un vacío sin su presencia. Lloré bajo la lluvia,
no de miedo, sino de alivio, pero mientras me alejaba, cojeando, escuché un último susurro, casi imperceptible, llevado por el viento: el árbol nunca muere. Me detuve, paralizado, y comprendí que tal vez no la había destruido del todo, que quizás solo había conseguido retrasar lo inevitable. El árbol viejo seguiría allí, enraizado en la oscuridad, esperando al próximo que se atreviera a mirarlo demasiado tiempo. Yo logré escapar, al menos por ahora, pero sé que la maldición continuará, y cuando llegue mi hora, cuando la muerte me alcance, temo que lo primero que vea no será la luz, sino a ella, sonriendo bajo las ramas retorcidas de aquel árbol maldito.